El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Tukondiresis RK, hizo hoy, 15 de diciembre, la siguiente declaración sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mi visita a Ucrania terminó hace una semana. Pero los horrores, el sufrimiento y el costo diario que esta guerra está teniendo en la gente del país permanecen conmigo. Las muertes. Las vidas desarraigadas. Las familias destrozadas. Según Tukondiresis RK, con más de 18 millones de personas en Ucrania que necesitan ayuda humanitaria. Unos 7,83 millones han huido del país y 6,5 millones son desplazados internos. Se estima que 1,5 millones de niños corren el riesgo de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones mentales. El Alto Comisionado de la ONU continuó. Una guerra que sigue estando marcada por graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario. Tal como se solicitó, el Alto Comisionado de la ONU presentó el informe centrado en los asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas a través de ejecuciones sumarias y ataques contra civiles individuales que tuvieron lugar en 102 pueblos y ciudades en las regiones de Kiev, Chernihiv y Sumy entre el 24 de febrero y el 6 de abril de 2022. Los hallazgos se basan en información recopilada durante las visitas de campo a las tres regiones luego de la retirada de las tropas rusas, entrevistas con testigos y sobrevivientes, y otras fuentes de información. La misión de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, RMU, documentó el asesinato de 441 civiles, 341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y 8 niñas. Es probable que las cifras reales sean considerablemente más altas, ya que estamos trabajando para corroborar 198 presuntos asesinatos adicionales en estas regiones. La oficina también está documentando nuevos casos en partes de las regiones de Kharkiv y Kherson que fueron retomadas recientemente por las fuerzas ucranianas. En algunos casos, los soldados rusos ejecutaron a civiles en lugares de detención improvisados. Otros fueron ejecutados sumariamente en el lugar después de los controles de seguridad, en sus casas, patios y puertas. Incluso cuando la víctima había demostrado claramente que no era una amenaza, por ejemplo, al sostener sus manos en el aire. Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencional, dijo Tukondiresis RK. Los hombres y los niños constituyeron el 88% de todas las víctimas de ejecuciones sumarias presentadas en el informe, lo que sugiere que fueron atacados de manera desproporcionada en función de su género. Las fuerzas rusas llevaron a cabo otros tipos de ataques contra civiles individuales, en violación del derecho internacional humanitario. Vehículos blindados y tanques dispararon contra edificios residenciales y mataron a civiles en sus casas. Los civiles fueron golpeados en las carreteras mientras se desplazaban dentro o entre asentamientos o mientras se dirigían al trabajo. Bucha fue la ciudad más afectada, donde documentamos la matanza de 73 civiles, 54 hombres, 16 mujeres, 2 niños y 1 niña, entre el 4 y el 30 de marzo. En un tramo de 150 metros de la calle Yablunska, 14 civiles, 10 hombres, 3 mujeres y 1 niña, fueron asesinados a tiros y abandonados donde cayeron. Mi oficina está en proceso de corroborar 105 presuntos asesinatos adicionales de civiles en Bucha. En términos más generales, Tukondiresis RK afirmó que su equipo sobre el terreno sigue documentando violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que afectan tanto a civiles como a combatientes, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual relacionada con los conflictos. Mi súplica es para todos los que participan en actividades armadas, que respeten plenamente el derecho internacional humanitario. Este cuerpo de leyes es un importante logro de la humanidad, un cuerpo de derecho que la comunidad internacional debe defender inequívocamente. Pido apoyo para el Comité Internacional de la Cruz Roja y su trabajo, el custodio probado y probado del derecho internacional humanitario, afirmó. El HF dijo que todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, por quien sea y donde sea que se cometan, deben investigarse con prontitud y los perpetradores de violaciones graves deben ser llevados ante la justicia, bajo un proceso legal justo e independiente. Pero hasta ahora, sigue faltando responsabilidad. Tukondiresis RK señaló que mi oficina no pudo identificar ningún caso en el que las autoridades rusas responsabilizaran a un miembro de las Fuerzas Armadas rusas, soldado o comandante en rango, por llevar a cabo o no tomar medidas para detener o castigar los asesinatos,
También dijo, Ucrania enfrenta limitaciones de recursos y capacidad para investigar casos, incluso cuando se han establecido numerosas iniciativas para ayudarla con la rendición de cuentas. Desde nuestra perspectiva, es importante que la comunidad internacional apoye a Ucrania en el desarrollo de programas de reparación y asistencia para víctimas y sobrevivientes, para llenar el vacío hasta que los responsables cumplan con sus obligaciones. Las cicatrices de la guerra son profundas. La rendición de cuentas es uno de los remedios para curar las heridas de la guerra. Otra, es imaginar el tipo de Ucrania en la que a la gente le gustaría vivir una vez que termine este horror. Los derechos humanos pueden ayudar a trazar el camino hacia la paz, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, dijo. Son los componentes básicos para garantizar la cohesión social y la confianza entre las diferentes comunidades. Garantizar que la libertad de expresión, la libertad de creencias religiosas, la seguridad social, la igualdad en todos los aspectos, incluidos el origen étnico y el idioma, y los derechos culturales sean parte de la Ucrania del mañana. Para concluir afirmó, fortalecer un sistema judicial que brinde juicios justos y justicia al pueblo, velar por que todas las denuncias de violaciones recientes y desde 2014, se investiguen con prontitud y transparencia y se procese a los presuntos autores, independientemente de su afiliación, asegurar que las leyes bajo consideración estén totalmente en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Crear el espacio para que prospere una sociedad civil. My office could not identify any case in which a member of the Russian army